profesor, buenas tardes compañeros, somos el grupo número 5. Nuestro trabajo es nuestro componente práctico. Los integrantes son Emerson Roldán, Brian Agila, Andrés Agila, Javier Reynoso, Justin Pino y mi persona, quien les habla. Vamos a presentarles lo que es la tabla de valores y las estadísticas de cómo realizamos el siguiente deber. Por lo primero, vemos cuáles son los tipos de variables. Las variables es calificaciones. ¿Cuánto es el número de variables? Son 75 a personas que se las ha tomado. El rango, ¿cómo es? Para sacar el rango es el dato mayor menos el dato menor. Que ahorita el dato mayor es el 95 y el dato menor es el 40. Aquí le cogemos y le restamos y saldría 55. 55 sería nuestro rango. Ahora para sacar la amplitud es el rango dividido por el número de intervalos. Y como en su clase nos dijo que trabajemos con 5 intervalos, sería el rango, que es 55, dividido para 5, sería, nuestra amplitud sería de 11. Nuestra amplitud de 11. Ahora, para sacar los intervalos, ¿cómo se sacan los intervalos? Para sacar el primer intervalo es el dato menor más la amplitud, que en este caso sería, nuestro dato menor es 40, le sumamos los 11 que es la amplitud, y 40 más 11 nos da 51. El 40 lo cogemos y lo abrimos con corchetes, y el 51 lo cerramos entre paréntesis. Y para sacar nuestro segundo intervalo, lo abrimos con corchete y ponemos el número 51, que 51 es nuestro dato menor, y lo sumamos más 11, y que sería 62. Y abrimos de nuevo corchete 62 y le sumamos lo que es la amplitud, que vale 11, que sería 73. Y así sucesivamente hasta sacar nuestros 5 intervalos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Siguiendo con la exposición de mi compañero, vamos a crear nuestra tabla de frecuencia, que nuestra variable va a ser las notas de calificaciones. Bueno, tenemos la primera parte, que son los intervalos y la frecuencia absoluta. Como usted nos recomendó, vamos a trabajar con 5 intervalos. Mi compañero anterior ya explicó las fórmulas y los resultados. Vamos a colocar los intervalos. El primer intervalo tenemos que 40 pertenece y el 51 no pertenece. El segundo intervalo tenemos de 51 al 62. El tercer intervalo tenemos de 62 al 73. El cuarto intervalo tenemos de 73 al 84. Y el último intervalo tenemos de 84 al 95. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se obtiene de los números de datos que vamos a encontrar por cada intervalo. En nuestro primer intervalo tenemos que los números del 40 al 51, que 51 no pertenece. Entonces en nuestra siguiente tabla tenemos que de 40 al 50, porque como dije, 51 no pertenece, tenemos un total de 12 datos. Asimismo, en nuestro segundo intervalo tenemos de 51, que ese sí pertenece, hasta el 61, tenemos un total de 21 datos. El tercer intervalo tenemos de 62 hasta el 72, tenemos un total de 12 datos. El cuarto intervalo tenemos de 73 hasta el 83, un total de 18 datos. Y el último intervalo tenemos de 84 hasta el 95, con un total de 12 datos. Todos estos datos o esta frecuencia absoluta nos debe sumar en total el número de datos que está en nuestra tabla de inicio. Y en total son 75 datos que están divididos por cada intervalo con su respectiva frecuencia. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar lo que es frecuencia acumulada absoluta. Suma la frecuencia absoluta desde la primera clase, que sería frecuencia absoluta, que sería 12
más 21, que sería 33, 33 más 12, que sería 45, 45 más 18, que sería 63, y 63 más 12, que sería 75. Con el siguiente cuadro es frecuencia relativa, que es proporción de la frecuencia absoluta respecto al total de datos, que sería 75. Y dividimos lo que es 12 dividido por 75, que nos da 0,16. 21 dividido para 0,75, un valor de 0,28. 12 dividido para 75, 0,16. Y 18 dividido por 75, 0,24. Y por último tenemos 12 dividido por 75, que nos da un valor de 0,16. Sumado todo, nos da un valor de 1. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de cómo vamos a obtener el resultado de la frecuencia relativa, la frecuencia acumulativa relativa y el porcentaje acumulativa relativa. Ya, para obtener la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer, esta se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número de la variable, que en este caso es 75. Y dividimos 12 dividido para 75, que nos da un resultado de 0,16. Y 21 dividido para 75, que nos da a 0,28. Y 12 dividido para 75, que nos da a 0,16. Y 18 dividido para 75 nos da un resultado de 0,24. Y 12 dividido para 75 nos da un resultado de 0,16. Ya. Ahora, para obtener la frecuencia acumulativa relativa, esta es la suma progresiva de las frecuencias relativas. Como por ejemplo, 0,16 más 0,28 nos da un resultado de 0,44. Y 0,44 nos da un resultado de 0,60. Y 0,60 más 24 nos da un resultado de 0,84. Y 0,84 más 16 nos da un resultado de 1. Ya, el porcentaje acumulado relativo, esta nos indica el porcentaje total acumulado de los datos hasta cada intervalo y siempre termina en 1. Bueno, yo le voy a dar sobre las preguntas. Primera pregunta, realizar la tabla de frecuencias es de 5 intervalos. Como tenemos también la otra pregunta, ¿cuántos datos registra en el intervalo 1 y qué significa este valor con respecto a total de observaciones? En intervalo 1 tenemos el 40 al 51 y tenemos 12 datos. Representa el 16 de total, que indica que una pequeña de los estudiantes obtuvo calificación baja acerca del rango mínimo del grupo. Tenemos también la pregunta 3. ¿Cuántos datos han acumulado hasta el intervalo 2 y qué interpretación puede darle a este resultado? También hasta el intervalo 2 y tenemos el 51 a 62, que sería 33 datos acumulados. Esto representa el 44% de total, de casi la mitad del grupo obtuvo calificaciones iguales o inferiores a 61, mostrando una tendencia hacia notas medias o bajas. También tenemos la cuarta pregunta: ¿qué porcentaje los datos intervale del 3 sobre total y cómo lo interpretamos? Intervalo 3, tenemos el 62 mínimo al 63. Tenemos 12 datos, que sería el 60%, que indica que cerca de la quinta parte del grupo se concentra en la frente media alta, es decir, notas regulares, pero todavía sin alcanzar las más altas. Esa sería a continuación mi compañero.
como quinta pregunta tenemos qué porcentaje corresponde al intervalo 4 y qué conclusiones se pueden extraer sobre la distribución de datos. Entonces tenemos el intervalo 4 que viene a ser el 73 hasta el 84 con la base de datos que viene a ser 18, que eso equivale al 24%. Entonces este grupo presenta un buen rendimiento, ya que el 24% alcanzó calificaciones altas. Entonces esto demuestra una mejoría significativa con respecto a los intervalos anteriores. Como sexta pregunta tenemos qué porcentaje de total se acumula hasta el intervalo 4 y qué indica en términos de cobertura de datos. Entonces hasta el intervalo 4 se acumula la base de 63, que eso equivale al 84%. Entonces esto nos indica que la mayoría, más del 80% de los estudiantes obtuvo calificaciones de 84 o menos. Entonces tenemos como séptima pregunta, ¿cuántos datos contiene el intervalo 5 y qué importancia tiene representar los valores más altos de la distribución? Entonces el intervalo 5 tenemos que es del 84 hasta el 95, la base de datos que viene a ser de 12, que eso equivale al 16%. Entonces este grupo representa a los estudiantes con el mejor rendimiento y desempeño, que es decir, quienes demuestran mayor dominio y constancia académica. Entonces, aunque son pocos, su presencia eleva el promedio general del grupo. Gracias, esto ha sido nuestro tema.